Son las 8:43 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Me mencioné antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios Alonso Segura, ha sido ministro de Economía, para hablar sobre cómo anda la economía, porque digamos hay un nivel de valoración y evaluación que de repente no estamos haciendo, porque estamos más abocados a el desenvolvimiento y el desarrollo de los acontecimientos más políticos, si estos están o no afectando la economía, el desarrollo y desenvolvimiento de casos judiciales que involucran altas autoridades o altos miembros de partidos políticos, afecta o no la economía, los niveles de inversión desde el Estado en asuntos fundamentales de infraestructura, ¿están o no avanzando? ¿La reconstrucción anda o no anda bien? ¿Hemos empezado a desacelerarnos en materia económica? ¿Estamos revirtiendo la tendencia? Todas esas cosas Alonso Segura nos los puede ayudar a entender. Doctor Segura, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es, primero general, es decir, económicamente se están sintiendo algunos impactos de una coyuntura político-judicial tan intensa en los últimos días. Sí, yo creo que algo está afectando a la economía. Se mezcla, la lectura es un poquito más complicada porque se mezcla con algunos meses de turbulencia externa también. Y tradicionalmente la coyuntura externa, la situación externa tiende a afectar bastante más a la economía peruana, para bien o para mal, dependiendo. De acuerdo. ¿De dónde viene la turbulencia externa para los docentes? Viene fundamentalmente de dos o tres factores, ¿no? El primero es la guerra comercial que desató Estados Unidos contra China y otros socios comerciales, que en los últimos días, con unas declaraciones de mejores relaciones, o una reunión que hubo con el presidente chino y el presidente de Estados Unidos, pusieron como un bálsamo en la situación, pero muy temporal. Esa es una. La otra es la subida de tasas de interés en Estados Unidos, que continúa, y eso encarece los financiamientos de capital hacia América Latina, hacia emergentes en general, y la dirección de flujos, ¿no? Y ha habido también riesgos en algunos mercados emergentes, ¿no? Argentina, Turquía, ese contagio. Entonces, eso, digamos que son nubarrones. Todavía uno no puede decir que esto sea un anuncio de una situación estructuralmente más complicada. Por ejemplo, si uno pone el cobre ha caído, ¿no es cierto? Eso iba a decir. Sí. Si esto lo pone en un lado de la balanza, y lo que hace tan solo unos pocos semanas o meses que habíamos conversado también, se veía como positivo el incremento del precio del cobre, hoy día la balanza está inclinando para lo más negativo. Para el otro lado, un poco para no tampoco dramatizar, tras casi 5 años de situación muy complicada externa, entre inicios de 2016 y inicios de 2018 hubo un periodo muy favorable de situación externa. El cobre subió 70%, 60%. La primera mitad de este año ha sido volátil, pero volátil nada más, no en caída, pero después los últimos 2-3 meses sí han sido de caída más notoria, ¿no? ¿Y aún así los precios a la caída? ¿Qué cosa ha hecho que...? Básicamente es toda esta sensación de riesgo que ha generado la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todavía los precios son muy buenos, o sea, los precios actuales, un precio del cobre como el actual, 260 o 70, es buenísimo, o sea, el problema es la incertidumbre de si esto se va a deteriorar. De hecho, por ejemplo, las proyecciones de los principales multilaterales, del Fondo Monetario, el Banco Mundial, ahora en octubre tienen sus reuniones anuales. Recordarás que en el 2015 se hizo en Perú. Y hacen sus principales proyecciones del año, ¿no? Y modificaron sus proyecciones hacia la baja y dijeron hay más riesgos, más nubarrones en el horizonte. ¿Cuál es la que plantean, digamos, en estos tiempos? La principal es guerras comerciales, proteccionismo, riesgos geopolíticos, elección de digamos, movimientos extremistas en distintos lados, o sea, un Trump en un lado, cosas por el estilo en Europa también, etcétera, ¿no? Entonces eso es como la situación externa. Pero digamos, eso te condiciona. En balance todavía el contexto externo es razonablemente favorable, pero con incertidumbre. Sobre eso tenemos que sumar la situación interna. ¿Y la interna qué nos trae en este momento como principal? La interna, digamos, este nivel de conflictividad obviamente genera incertidumbre hacia las decisiones económicas a futuro, ¿no? La mezcla de este cóctel externo, que esperemos que sea más coyuntural que estructural, con esta situación interna,
sí te está afectando ya expectativas. ¿Esta situación interna concretamente a qué se refiere? A la político-judicial. Política judicial que te genera pues incertidumbre sobre qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Ya te comienza a generar, a afectar expectativas. Las expectativas empresariales ya comenzaron a deteriorarse hace un par de meses. Todavía de manera no tan notoria, todavía están en terreno optimismo, pero ya se comienza a ver un deterioro, ¿no? Pero en el ámbito político, ¿cuál es la señal que ven ellos como negativa? Que el presidente le pueda ir mal en lo económico, que el Congreso termine generándole problemas, que el presidente cierre el Congreso. ¿Cuál es, digamos, como... Yo creo que esa incertidumbre sobre qué le depara al país en términos de línea de conducción política, con todos los partidos, digamos, cuestionados o muchos por temas de corrupción, incertidumbre sobre va a haber una agenda, digamos, en los próximos 2-3 años. O vamos a estar sometidos a digamos... a estos vaivenes de la política sin que haya realmente un terreno propicio para, digamos, impulsar reformas económicas, políticas públicas sensatas, ¿no? Dicho esto, yo creo que no, tampoco hay que dramatizar. Yo creo que lo importante acá es que en la parte política se logre, político-judicial, como dijiste, el mayor ordenamiento y limpieza posible, ¿no? Yo creo que no podemos condicionar eso a la economía. No tanta limpieza, porque eso también puede desestabilizar, porque si terminan limpiando todo y va mucha gente presa, esto va a terminar siendo una mala señal, porque en este país pues yo creo que tiene que respetarse la presunción de inocencia. Sin duda. Eso es fundamental. Pero eso no significa, digamos, hay quienes se van al otro extremo de decir simplemente que no haya beligerancia, que hay mucho ruido y que no se impulse una agenda de institucionalidad, digamos, para que la fiesta siga en paz. Porque usted ha escuchado algunos comentarios de ese tipo. Yo he visto un debate donde alguien dice, pero no se han dado cuenta que esto de estar primero procesando a todo el mundo, pasando las audiencias por la televisión, hace que la economía se esté enfriando y no va a generar otros problemas. Eso no es así. No, yo creo que no. Yo creo que acá es importante que la población y que todos los peruanos sepamos qué es lo que está pasando. Es la mejor garantía de que haya administración de justicia, digamos, objetiva, ¿no? Balanceada y respetando los derechos, ¿no? Porque se quiere evitar, digamos, la impunidad, pero también se quiere evitar los abusos, ¿no? Entonces, yo no soy de los que opina que acá hay que poner a la economía primero. Primero, esto no te va a descargar la economía. Si hay algún temor de eso, no. Te puede costar algunas pocas décimas de crecimiento, sí, quizás. Pero no es que te la va a descarrilar. Me preocupa más la situación externa en todo caso. Y creo que esta es la oportunidad en que tiene que realmente hacerse una reforma del sistema político judicial y literalmente como si una limpieza, ¿no? Ahora, lo que ha hecho el presidente, o encaminado o encauzado en el marco de un referéndum, es desde la perspectiva de los inversionistas de la economía una buena forma de iniciar esos cambios, o le parece que eso puede terminar siendo también una lógica más que no le gusta mucho a los inversionistas también, más plebiscitaria, más de llamar a la gente todo el tiempo? Yo creo que es natural que algunos inversionistas empresarios se pongan nerviosos por el corto plazo, ¿de acuerdo? Pero hay mucha, o sea, digamos, si piensan en un horizonte más largo, lo que más les conviene para poder atraer inversión, para poder conducir actividades económicas con garantías de respeto a sus derechos, es que tengamos un poder judicial transparente, objetivo, predecible, y un sistema político que funcione de la misma manera. Y sobre eso hay multiplicidad de evidencia económica, nobles que han ganado premio Nobel por eso. Entonces, en realidad, no podemos dejar que en algunos casos una visión, yo creo, un poco más conservadora, hasta miope en ciertos casos, decir, miren, no movamos mucho el bote en el corto plazo. Yo creo que eso no puede prevalecer. Yo creo que hay que hacer realmente un esfuerzo. En ese sentido, me parece que las reformas, el referéndum, hay opiniones distintas sobre los, digamos, contenidos técnicos de ese referéndum, pero yo creo que el referéndum no es determinante en términos de la condición económica, es en temas más político-judiciales. Yo creo que es importante que se aprueben ciertas las reformas. Creo que es fundamental que no se apruebe esa modificación de la bicameralidad, porque
debilita severamente la capacidad del Ejecutivo de poder enfrentar cualquier Congreso. Por la cuestión de confianza. Por la cuestión de confianza, creo que no eso es una trampa, efectivamente. Yo creo que esa no se debe aprobar porque sería gravísimo un Ejecutivo, y yo he estado en el Ejecutivo, no estoy parte del Ejecutivo, pero he estado, un Ejecutivo que simplemente no tenga capacidad de plantear cuestiones de confianza. En la práctica es un Ejecutivo que no va a poder implementar políticas públicas, ¿no? Y se le elige para que ejecute, pues. De acuerdo, no. Entonces, pero digamos, me parece que estas reformas son positivas. Creo que es solo el inicio de una serie de reformas que deberían lanzarse. Hay que tener cuidado con los tipos de reformas constitucionales. ¿A qué se refiere? ¿A que, digamos, a veces se puede actuar de manera muy populista y hacer cosas que suenen bien pero que no sean? Sí, hay quienes dicen, llamemos una constituyente. Uno no puede llamar a una constituyente un escenario político tan caldeado. O sea, eso sí te puede generar muchísimo ruido, ¿no? Pero me parece que sí tiene el Ejecutivo que ver. Esta es una parte, digamos, importante, pero un inicio, y que viene después. Pero y en ¿cuál particular, sería ese después desde su punto de vista, si es que quisiéramos mejorar el desempeño económico o generar institucionalidad para que esto se produzca? Yo creo que hay partes que tienen que trabajar, que ser mucho más, tener una sensación mucho mayor de urgencia en términos de implementación de políticas públicas. Yo creo que bajo el radar de toda esta iniciativa de referéndum, de este ruido político, está pasando con perfil muy bajo, que no vemos propuestas interesantes de reforma en materia económica. Yo creo que el Ministerio de Economía ha hecho algunas cosas bien. La reforma tributaria la está empujando, todavía no termina, y la impulsó más a los decretos legislativos. Hay algunas reformas a marcos de inversión, a la ley de asociaciones público-privadas, también se modificó, se regresó a lo que habíamos dejado antes, porque hubo unos retrocesos importantes durante el gobierno de Kuczynski en esa materia. O sea, hay algunas ideas interesantes. Están relanzando las mesas ejecutivas, son fundamentales para poder generar dinamismo en distintos sectores, pero tienen que venir con mucho más impulso. Hay problemas en burocracias intermedias que todavía no entienden cuál es la línea. Entonces, pero la gran pregunta es, ¿qué te entusiasma en política económica? Y a mí el problema es que, más allá de ordenar lo tributario, algunas cosas, y yo creo que el que mejor está haciendo las cosas es el Ministerio de Economía, en realidad, dentro del Ejecutivo, pero yo veo mucha mucha sensación de complacencia. El presidente un poco dando la cara en los temas de reforma política, y no veo mucho más. ¿Pero complacencia a qué se refiere? Porque no, dime qué propuestas interesantes de política económica ves. No sé, antes veíamos, tenemos una agenda para ingresar a la OCDE, política social, puede estar a favor o en contra, reforma educativa, ¿no? Claro, diversificación productiva, ¿qué ves que digas, esto me entusiasma, eso te va a hacer un cambio, digamos, estructural? Ahora, no se ve. Yo, en términos, digamos, más desde mi mirada política, si usted quiere, no veo nada concreto de eso, salvo la discusión sobre la reforma que ha planteado en el referéndum. Es por eso que la pregunta que hay que hacerse ahí es cómo están pasando o qué se está haciendo en otros ámbitos que eran fundamentales. Por ejemplo, el tema de la reconstrucción sería una manera de ver y no está caminando, y no está caminando bien. Lo que pasa es que hemos estado abocados, y con razón, a esta crisis político-judicial, y el presidente se ha abocado a eso. Sí, pero el Ejecutivo tiene que tener un ancho de banda mayor. No, sin duda. Efectivamente. Entonces, ahí, y yo por eso digo, ahí habiendo sido exministro es más fácil criticar de afuera, y un poquito se con ellos, pero un poquito más de sensación de urgencia creo que les vendría bien, ¿no? Que les vendría bien al gabinete, ¿no? Ves las cifras de ejecución, por debajo del 50% en promedio, no son buenas, no son catastróficas, pero van en línea con una ejecución mediocre, ¿no? Lo que lo salva es que, como hay una ampliación, o sea, un crecimiento de la asignación presupuestal muy fuerte este año, sí vas a ver crecimiento en la inversión pública en físico, digamos. Claro, o sea, el 50% de hoy no es el 50% del año pasado. ¿De acuerdo? Claro. Pero no se ve que haya una mejora, digamos, en porcentaje de ejecución. Tienen además dos motores que debieron ayudar a elevar la ejecución. Uno es Panamericanos, que está ayudando, si no las cifras serían mucho peores. La reconstrucción, que no está caminando bien, pero ahí tenías. Entonces digamos que ahí yo creo que, y eso es solo un indicador, es solo un indicador, pero que demuestra que en términos de gestión el gobierno no termina de acomodarse en la silla.
Y eso es antes de lo que te digo de qué tipo de iniciativas. El otro día veía, y hay cosas en las que discrepo, yo creo que en materia económica no ha habido, a diferencia de los 2 años del gobierno previo, digamos, la primera parte de este gobierno, no hay errores gruesos de política económica. O sea, hemos pasado del no error a no hacer tanto, digamos. A no hacer tanto. Como dije, el MEF ha hecho cosas de reforma tributaria, pero faltan otras cosas, ¿no? Y los otros sectores no están acompañando. O sea, en realidad el problema central de todo este periodo ha sido los errores de los 2 primeros años. Sí, entonces ya no ves así errores groseros, ¿no? Hay cosas que obviamente podemos tener discrepancias, no me gustan, este programa Renta Joven, o sea, me parece que no estamos en una situación como para decir voy a subsidiar alquiler de jóvenes hasta los 40, yo creo que hasta hace pocos años me consideraba joven y podía calificar, y que ganan hasta 2.000 y pico soles, o sea, somos un país que todavía tiene una pobreza alta, tienes una situación, digamos, mucha población por situación de vulnerabilidad, digamos que no es como para estar lanzando ese tipo de programas. Acertado, pero tampoco es grave. Eso es lo que se lanzó en el gobierno anterior, en realidad lo han cogido y lo han seguido, pero me parece que, o sea, digamos, ¿estamos para eso? Yo creo que no, o sea, vayamos a temas más de fondo. Ya, ¿no? Pero el asunto va a ser para el presidente el 10 de diciembre, porque se le acaba el referéndum y ahí sí va a tener que dar respuestas sobre estos temas. Porque yo pongo un ejemplo, ¿no? Las encuestas dicen que en el norte, donde está la reconstrucción, la gente está subordinando la reconstrucción a la sanción política del presidente contra los políticos. Entonces ha dicho, presidente, no importa, usted siga dándoles a ellos, nosotros esperamos la reconstrucción. Pero el 10 de diciembre, cuando salga la no reelección, esto, y van a decir, presidente, ¿y la reconstrucción cómo anda? Sí, y ahí va a tener problemas. Y no anda bien, yo estaba en el norte, hace un par de semanas estuve en Piura también, y sí, o sea, Paz pregunta, no, yo estaba ahí y no está. No camina, ¿no? Entonces, y las cifras lo muestran. Entonces yo creo que abocarse a realmente ponerles, como dije, el término para mí es sensación de urgencia a la gestión de gobierno, ¿no? Más allá de la parte de la reforma política. Porque al contrario, el reposicionamiento del presidente de la República en el ámbito político debe ser la locomotora para jalar los otros temas. Efectivamente. Porque antes con Kuczynski digamos, no lideraba nada. Mira, un presidente con esa popularidad tiene que estar dispuesto también a quemar capital político en medidas económicas que pueden ser no populares, pero venderlas. O sea, gobernar no es solo hacer lo que quiere escuchar la gente. No, en este momento tiene que hacerlo. Tienes alta popularidad, te va a bajar un poco en algunas cosas, pero tienes que ir mirando. Hay cosas, hay reformas que a la gente a veces pueden no gustarle, pero que son necesarias. Es como cuando estás enfermo y te tienen que meter el remedio. Entonces, y yo creo que ahí también no se trata solo de lanzar programas como Renta Joven, que la gente dice, qué bacán, me cae un subsidio, no te va a transformar el Perú. Yo creo que no tiene ningún sentido, pero bueno, es decisión del gobierno, ¿no? Pero no veo otras que no diga acá realmente. La política social la veo un poco a la deriva, sí están lanzando mesas ejecutivas de diversificación por ese lado importante, pero uno ve trabas intermedias dentro inclusive de la administración pública, de que no hay realmente desde arriba un impulso. Entonces ahí el mensaje es el mundo está un poquito más complicado, no podemos tener sensación de complacencia, tenemos que hacer lo posible por apuntalar la productividad de la economía, por apuntalar el crecimiento a largo plazo, y se necesita para eso decisiones y un gobierno realmente enchufado más allá de la parte política, ¿no? Tengo que terminar brevemente porque me he pasado el tiempo ya, doctor Alonso Segura, sobre 2 cosas que han pasado en los últimos tiempos. Ha renunciado el jefe de la SUNAT, nada más ni nada menos por haber aportado $20.000 que no ha sabido explicar, porque le han preguntado, dicho, de actividades proselitistas. Eso para el fiscal puede ser lavado de activos también. Y uno de los presidentes del Banco Central de Reserva, el señor Klimper, $210.000 en efectivo a un medio de comunicación, y sigue como presidente del BCR. ¿Cuál es su opinión? Breve, como director, no presidente del BCR. Director. Mira, yo creo que era conveniente la renuncia del señor Shigeyama. Yo no lo conozco personalmente, tengo entendido que era un buen profesional, pero acá necesitamos absoluta transparencia y dadas, bueno, hay la verificación de los aportes, pero dado el involucramiento a un caso judicial tan
tan grave, yo creo que era conveniente su apartamiento, ¿no? En el caso del señor Klimper también me parece que se aplica lo mismo, ¿no? El Banco Central es una de las instituciones más sólidas del Estado peruano. Yo creo que no es conveniente que tengamos personas cuestionadas bajo investigación, y no es la única, ¿no? Ahí me parece lamentable que voluntariamente no haya tomado la decisión de salir. En su momento el presidente del Banco Central lo apoyó. Yo creo que debería también el presidente del Banco Central retirarle la confianza. Sí, o sea, no se le puede retirar así nomás, pero digamos, o sea, me parece que acá necesitamos absoluta transparencia, ¿no? El señor Klimper en la parte profesional puede dar recomendaciones valiosas al Banco Central, pero acá se trata de que no haya ninguna sombra de duda, ¿no? Y en el caso de SUNAT, yo creo que es fundamental. A mí me pareció la elección, o lo que se rumoreó, la elección de Jorge Estrella, una muy buena decisión. No sé qué habrá pasado. Porque hay una interina, ¿no es cierto? Hay una interina, pero tú necesitas una persona con buenas credenciales, como era ese caso, al mando de la SUNAT. Es fundamental que se implemente bien la reforma que se ha mandado como decreto legislativo. Hay que ejecutarla, hay que implementarla. Y hay otras normas que también van a venir, ¿no? De resolución, exoneración, etcétera. Necesitas una SUNAT con fuerte liderazgo. Claro, entonces ahí también, bueno, una pena, entiendo que se enfrió lo de Jorge Estrella, pero vamos a ver qué pasa, porque pero se necesita nombrar a alguien. No podemos estar con personas interinas, ¿no? Sí. Doctor Alonso Segura, muchísimas gracias por haber venido, como siempre, a conversar con nosotros. Está muy amable, que le va muy bien. Tengo que ir a la pausa, y cuando regrese ya en el ámbito cultural voy a conversar con Hugo Coya. Están haciendo cosas muy interesantes en la televisión nacional del Perú, una perspectiva de medio público, y además vamos a hablar sobre el bicentenario y otras cosas que se vienen. Pero antes voy a una pausa con los titulares. Ahí están nuestros amigos Fernando Moreno, Wilder Orbegoso y Enzo Anchal. Adelante.